El olor de los lirios importados se mezclaba con el costoso perfume que flotaba en el aire en la oficina de registro de Colonia Americana en Guadalajara. Era una mañana bochornosa. El sol golpeaba las grandes ventanas mientras el salón principal se llenaba de invitados con ropa de diseñador, joyas discretas y sonrisas forzadas. Los fotógrafos susurraron entre flashes, ajustando el encuadre para capturar a la pareja perfecta: Renzo Montenegro, uno de los hombres más ricos de Jalisco, y Natalia Salvatierra, su futura esposa, elegante, fría y enigmática. Pero nadie prestó atención a la mujer arrodillada al fondo de la habitación, frotando firmemente una mancha de vino en el piso de mármol blanco. Llevaba un uniforme azul desteñido, zapatillas gastadas y una cola de caballo mal abrochada. Fernanda. Nadie la notó, pero ella lo vio todo. Los ojos de Fernanda, marrones como la tierra mojada, no parpadearon. Sus manos temblaban ligeramente, no por la fatiga, sino por algo más profundo. Una verdad a punto de explotar. Y en el bolsillo de su uniforme descansaba un sobre envejecido que contenía un secreto que podría cambiar de destino. ¿Cuántas mujeres han visto cómo se celebran las mentiras como si fueran amores verdaderos y se quedaron callados? Pero Fernanda no estaba hecha para callar. Ella vino a revelar, y lo que dijo en esa oficina de registro nadie lo olvidaría jamás. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Todo cambió en cuestión de segundos. El juez ya había hecho la pregunta. El bolígrafo estaba sobre la mesa. Los anillos brillaban a la luz de la vidriera. Y fue allí, frente a decenas de testigos, cámaras y sonrisas falsas, que Fernanda, con un uniforme sencillo, con los ojos ardiendo de coraje, cruzó la habitación en absoluto silencio. Cuando se detuvo entre el amor y la mentira, entre la justicia y el dinero, sacó un sobre manchado de su bolsillo y solo dijo: «No sabes quién es realmente». Esas palabras no eran gritos, eran cuchillos. Y lo que había allí podría destruir no solo un matrimonio, sino toda una reputación construida sobre el secreto. Si estás aquí ahora, escuchando esta historia, es porque crees que la verdad merece ser escuchada, aunque duela, aunque venga de las manos de quienes nunca han tenido voz. Así que, si tú también te has sentido invisible, si has querido gritar y no has podido, apoya esta historia con un simple gesto. Deja tu like, suscríbete y apoya a aquellos que tuvieron el coraje de interrumpir una boda para evitar una tragedia. Porque lo que hizo Fernanda era para todos nosotros. A las 4 de la mañana, el barrio de Oblatos seguía durmiendo bajo el frío manto del amanecer. Las aceras estaban mojadas con la serenidad de la noche, y los únicos sonidos que rompían el silencio eran los ladridos lejanos de un perro y el chirrido de los neumáticos del autobús que atravesaba las avenidas aún oscuras. Fue en este escenario, entre la oscuridad y el humo de los primeros vendedores de tamales, que Fernanda se ajustó su sencillo moño, se puso su gastado uniforme azul y salió de la casa con pasos firmes, como lo hacía todos los días. Llevaba una bolsa de plástico con su almuerzo envuelto en papel de aluminio, el rosario de la madre, que nunca había conocido, metido en el bolsillo interior de su blusa, y sus auriculares desconectados, no por falta de un teléfono celular, sino porque le gustaba escuchar el sonido del mundo. De camino a la parada, saludó al vendedor de periódicos con un discreto saludo y ayudó a doña Chayo a montar el puesto de frutas, incluso con un tiempo limitado. Fernanda no hablaba mucho, pero se sentía su presencia, como alguien que lleva el peso de muchas vidas sin abrir la boca. Tomó 2 autobuses abarrotados, casi siempre de pie, apretujados entre mochilas escolares y maletines ejecutivos. Mientras otros dormían de pie o refunfuñaban por el cansancio, Fernanda observaba.
Notó los zapatos gastados de las mujeres que limpiaban oficinas, el olor a sudor de los trabajadores, la tristeza cansada de las madres solteras que balancean a los niños y las bolsas. Pertenecía a ese mundo, pero su mirada parecía estar siempre un paso más allá. Al llegar a El Encino, un condominio de lujo en Zapopan, rodeado de altos muros y guardias armados, Fernanda presentó la insignia con la misma expresión neutra de siempre. Era invisible para la mayoría de los residentes, pero amado por los porteros, jardineros y los niños de las pocas familias que aún dejaban jugar a sus hijos. Subió al 8º piso con su carrito de productos, paños limpios y una pequeña radio que solo se encendía al mínimo volumen. El apartamento de Natalia Salvatierra y Renzo Montenegro fue el último en el pasillo. 2 pisos unidos por una escalera de madera noble, decorada con arte contemporáneo, mármoles italianos y jarrones que costaban más que la casa donde vivía Fernanda. Pero incluso en medio de tanto lujo, lo que percibía no era belleza, era frialdad. Limpió sin prisa, pero perfectamente. Limpió las ventanas, recogió ropa en el piso, lavó los baños con vinagre para evitar los productos que le lastimaban las manos. Y entre una tarea y otra, escuchó pequeños diálogos, frases sueltas, gritos ahogados detrás de las puertas. Las llamadas telefónicas se interrumpieron tan pronto como entró. Y fue en este silencio lleno de ruido que comenzó a comprender. Natalia no era lo que parecía. Fernanda ya había visto a ese hombre de traje ligero salir por el porche trasero 2 veces, siempre cuando Renzo estaba de viaje. Ya se había dado cuenta de que, después de ciertas visitas, Natalia escondía papeles en el fondo del armario de la biblioteca, donde a la señora de la limpieza solo se le permitía limpiar superficialmente. Fernanda nunca invadió nada, pero tampoco olvidó nada. Una vez, mientras recogía sábanas sucias, encontró una carta rota en la basura. No lo leyó todo, pero se registró una frase: «Prometiste que sería el último golpe». Ella no le hizo ningún comentario a nadie. Guardó la información como si protegiera una herida, esperando el momento adecuado para abrirse. Y fue allí donde vivió su mayor fortaleza, en silencio. Fernanda llevaba una dignidad que no necesitaba gritos para existir. Y aunque creció en un refugio estatal, sin apellido, sin herencia, sin fotografía de la infancia, aprendió a confiar en lo que nadie enseña, la intuición. Fue en ese refugio, de hecho, donde descubrió la oración. No como una oración memorizada, sino como una conversación con lo invisible. Todas las noches, antes de irse a dormir, susurraba: «Muéstrame lo que necesito ver y dame el coraje para hablar cuando nadie quiera escuchar». Y en ese condominio de mármol, entre gente rica que apenas sabía su nombre, Fernanda vio mucho más que polvo en el piso. Esa mañana, mientras fregaba cuidadosamente la encimera de mármol de la cocina de Natalia, con los ojos fijos en una botella de vino abierta. Eran las 7:30 de la mañana. En el suelo, un tacón plateado olvidado. En el reloj, el tic-tac sonaba más fuerte de lo normal. Pero lo que más le llamó la atención fue el reflejo de la ventana. Natalia hablaba por teléfono, de espaldas, y su voz era baja pero firme. Él no puede saberlo, todavía no. No hasta que se registre el matrimonio. Fernanda se detuvo. Sintió que la tela se le escapaba de la mano. No dijo nada, pero por dentro algo se rompió. ¿Cuántas veces las mujeres como ella conocieron secretos demasiado grandes, pero tenías miedo de hablar? ¿Cuántos han sido tratados como si no tuvieran ojos, ni voz, ni valor? Si alguna vez has sentido esto, si alguna vez has guardado una verdad en tu pecho y has estado en silencio por miedo, comenta a continuación. Escribe «creo» o «lo he vivido», porque no es solo la historia de Fernanda, es la historia de muchos. Esa noche, cuando regresó a casa,
Fernanda miró fijamente el sobre marrón que guardaba en el fondo del cajón, con una vieja nota escrita a mano. Zacatecas, registro no 203-14, Castañeda. No sabía exactamente lo que encontraría, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que este matrimonio no se trataba de amor. Y la pregunta que salía de su cabeza era solo una: ¿hasta dónde es capaz de llegar una mujer? Por dinero. El ascensor panorámico subía silenciosamente a través de los pisos de espejos del edificio altos de Puerta de Hierro, revelando la ciudad como una alfombra de luces y humo. Fernanda mantuvo los ojos en el suelo, sosteniendo el carrito de limpieza con una mano y la llave maestra con la otra. Era jueves, el día de la limpieza completa del apartamento 1602, la casa de Renzo Montenegro y Natalia Salvatierra. El silencio del pasillo lo decía todo. No había niños, ni ruido de televisión, ni olor a comida casera, solo el perfume de las orquídeas artificiales y el eco de los propios pasos. Tan pronto como giró la llave y entró, sintió el cambio en el aire. El apartamento era hermoso, por supuesto. Visos italianos, cortinas de lino francés, pinturas de artistas que solo veía en los periódicos. Pero no era el lujo lo que le molestaba. Era vacío. Comenzó con los baños, organizó toallas, limpió las ventanas, lavó los azulejos con el cuidado de alguien que sabe que un rasguño le costaría su trabajo. Luego fue a la suite. Natalia había dejado la cama deshecha, como siempre. Había un vestido tirado en el suelo y en el tocador pastillas de rayas negras sin receta aparente. Fernanda no tocó nada, pero leyó el nombre en la botella: diazepam. Cerró los ojos por un segundo. Había visto el mismo medicamento en el cajón de un vecino semanas antes, cuando ayudó a rescatarla después de una crisis nerviosa. Cuando tiró de la aspiradora para limpiar la alfombra de la sala de estar, notó una pequeña maleta apoyada contra el sofá. Estaba entreabierta, con ropa de hombre adentro y un pasaporte parcialmente visible. No era de Renzo. Ella lo reconocería. El apellido impreso en la portada era Castañeda, la misma que había escuchado murmurar a Natalia por teléfono, pensando que nadie la escuchaba. Su corazón se aceleró, pero sus manos permanecieron firmes. Fingió que no lo vio. Continuó la limpieza como si nada hubiera pasado. Mientras lavaba el gabinete, escuchó una voz infantil, proveniente del pasillo. Era Sofía, hija del vecino de 1603, llorando sola en el pasillo. Fernanda salió y la encontró sentada en el suelo, abrazada a una muñeca rota. «La señora Natalia dijo que mi madre no quiere verme más», susurró la niña sollozando. Fernanda se agachó, secó las lágrimas de la niña con un pañuelo limpio y la condujo hasta la entrada. Prometió que volvería más tarde para ver si su madre había regresado. En el camino de regreso, encontró el apartamento oscuro, a pesar de que era mediodía. Cerró la puerta lentamente. Una extraña presencia flotaba en el aire. Escuchó un ruido seco proveniente de las escaleras internas que conectaban los dos pisos. Pasos de un hombre. Fernanda contuvo la respiración. Instintivamente apagó la radio y se quedó inmóvil detrás de la puerta de la lavandería. Alguien se bajó. Llevaba zapatos de vestir. La voz que escuchó a continuación no era la de Renzo. Era serio, seco, impaciente. «Prometiste que no habría riesgos, Natalia. Estamos demasiado cerca ahora». No vio la cara del hombre. Solo la figura se reflejó de un vistazo en la superficie metálica del microondas. Y su respuesta, afilada como un cuchillo: «Fernanda no es un problema. Ella simplemente lo limpia. No sabe nada». Esas palabras ardieron, como si cada letra fuera un clavo clavado en el alma. Fernanda simplemente limpia, simplemente limpio, simplemente limpio. Pero ella sí lo sabía. Conocía el olor a mentiras que flotaba en ese apartamento. Sabía que las joyas caras desaparecían y volvían sin explicación.
Sabía que Renzo era extraño, distante, como si fuera un muñeco manipulado por alguien que sonríe demasiado. Sabía que los ojos de Natalia no mostraban amor, sino cálculo, y sobre todo, sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Y eso era precisamente lo que la convertía en un peligro. En los días siguientes, volvió a trabajar en silencio. Cada uno de sus pasos era cauteloso, cada movimiento disfrazado. Nunca se movía donde no debía, sino que observaba todo. Las gafas lavadas con lápiz labial de otro color, la factura de la luz a nombre de una empresa que nadie sabía que existía, un collar que desapareció y reapareció en el bolso de otra empleada, después de su despido. Poco a poco, las piezas del rompecabezas fueron cayendo en su lugar, pero Fernanda aún no podía ver la imagen completa. Era como si estuviera buscando a tientas en la oscuridad, oliendo algo podrido detrás de esas paredes de vidrio. En medio de todo esto, continuó viviendo su rutina. Ayudó a doña Mercedes, una anciana en el edificio que casi nadie visitaba. Le llevó pan a Santiago, el chico del conserje que siempre tenía hambre, e incluso, escuchando insultos de algunos residentes, siempre respondió con respeto, porque sabía lo que era crecer siendo llamada sobrante, nadie, esa de allí. En momentos como este, Fernanda regresaba a casa con un nudo en la garganta. Se sentó en el borde de la cama y se quedó allí en silencio, pensando en las cosas que vi, las cosas que sabía, pensando que tal vez no era solo ella. Quizás hubo muchas otras mujeres que vieron la verdad y fueron tratadas como si no existieran, como si su silencio fuera una obligación, como si la justicia fuera cosa de ricos. Si eso también te conmovió, comenta a continuación. Escribe, me tocó, he visto eso, o simplemente, es verdad. Porque a veces un comentario es un abrazo en alguien que nunca ha sido abrazado. Ese mismo día, Fernanda vio salir a Natalia con la maleta azul en sus manos, el mismo que había encontrado escondido. Se subió a un automóvil de vidrio oscuro con el hombre abajo, pero lo que más llamó la atención fue lo que Natalia dejó en la mesa de la sala. Un contrato, y el nombre que estaba en la parte superior de la página no era Salvatierra. Era un nombre que Fernanda nunca olvidaría. Pero, ¿quién era realmente esa mujer que decía amar a Renzo? ¿Y qué escondía ese contrato? Era al final de la tarde cuando Fernanda salió del ascensor con su carrito de limpieza, agotada por el calor sofocante entre los pasillos del edificio. Los guantes de goma todavía estaban unidos a sus manos y el paño húmedo colgaba de su cintura. El día había sido largo. Natalia no apareció, pero había dejado marcas de su presencia por todas partes. Vasos sucios, perfume caro esparcido por el aire y un vestido negro tirado en el suelo del baño. Fernanda solo quería ducharse y dormir, pero algo impidió su regreso. Un grito, débil, sofocante, viniendo del pasillo del 8º piso. Se detuvo, miró a su alrededor. El sonido provenía del interior de un armario de mantenimiento, del tipo que usan los conserjes para almacenar escaleras y herramientas. Cuando abrió la puerta, allí estaba Santiago, el niño de los ojos grandes y tristes, acurrucado en un rincón oscuro, abrazado a sus rodillas. Su rostro estaba sudoroso, sucio de polvo, y su barbilla temblaba. Me encerraron aquí porque se me cayó un vaso de la sala de estar. Fue la señora Natalia quien lo envió, susurró, con los ojos rojos. Fernanda tragó saliva. Se arrodilló sin pensar y acercó al niño. Ella lo abrazó como si se abrazara. El dolor del niño agitó viejas heridas, esas que nunca sanan por completo. Llevó a Santiago a su propio rincón de descanso, donde guardaba una sencilla lonchera en un armario en el área de lavandería. Calentada en el microondas de la cafetería, la sopa ganó otro sabor.
Con un paño húmedo limpió las rodillas del niño, contó una historia corta e hizo que lo imposible encajara en un pequeño gesto. «Ten cuidado». Doña Mercedes, la abuela del niño, apareció minutos después, desesperada. Lloró más de ira que de miedo. Cuando vio a Santiago allí, alimentado y sereno, corrió hacia Fernanda con los brazos abiertos. «No sé cómo agradecerte. Tienes manos de ángel», dijo, estrechándole las manos con fuerza. Fernanda sonrió levemente, sin saber dónde ocultar su timidez. Doña Mercedes comenzó a verlo con otros ojos. En los días siguientes ofreció café, bendiciones, consejos. Comenzó a tratarla como parte de la familia. Esa simple amistad entre dos mujeres invisibilizadas por diferentes generaciones de silencio se convirtió en un refugio seguro para Fernanda. No se hablaba de intercambio, de favor, de deuda. Era afecto crudo, del tipo que casi ya no existe. Y luego vino la segunda advertencia. Santiago, curioso y atento como son los pequeños, apareció un día en el estacionamiento del edificio, tirando del dobladillo de la blusa de Fernanda. Escuché a la señora Natalia pelear por teléfono. Ella dijo que no puede saberlo en este momento, que el matrimonio tiene que ocurrir primero. Juro que lo escuché bien. Fernanda se agachó, miró al niño a los ojos y le preguntó con calma, «¿Estás seguro?» Él asintió, muy serio. Ella dijo que si se entera antes, todo se irá por el desagüe. Eso cayó como un martillo. El cuerpo de Fernanda se estremeció, pero por fuera se mantuvo firme. Ella le dio las gracias con un beso en la frente del niño y lo llevó a doña Mercedes, que estaba preparando té de manzanilla en el balcón. Esa noche, Fernanda regresó tarde del trabajo. Se sentó en el viejo sofá de su casa, con los pies sumergidos en un recipiente con agua tibia, los ojos perdidos en el techo. Las palabras de Santiago resonaron en su mente. Algo muy malo estaba a punto de suceder, algo más grande que ella misma. Pero, ¿por qué Natalia estaba tan desesperada por ocultarlo antes de la boda? ¿Qué estaba en juego? ¿Y qué haría Fernanda con ese secreto que, ahora, pesaba más que cualquier balde de agua en sus manos? El salón estaba iluminado como un campo de estrellas. Los candelabros de cristal reflejaban la luz dorada sobre manteles de lino blanco y platos con escudos de armas que Fernanda nunca se atrevería a tocar. Fue el evento benéfico organizado por Natalia en el salón de baile del edificio Altos de Puerta de Hierro. Una noche para ayudar a los menos afortunados, como ella misma dijo a los periodistas con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una música suave llenaba el aire. Los camareros corrían entre las mesas y Fernanda, con uniforme azul y delantal limpio, caminaba entre el lujo con pasos ligeros, mirando más al suelo que a los invitados. Sabía que este no era su lugar, y aún así estaba allí. Había sido convocada por uno de los administradores para retocar los baños. Una pequeña fuga, dijeron. Algo rápido, casi invisible. Tomó el balde, los productos, se ató el cabello con un bolígrafo y se fue. Al llegar al baño de mujeres, no había agua en el suelo ni papel fuera de lugar. Todo estaba limpio, todo, excepto por un brazalete arrojado a propósito al lado del inodoro. Era grande, dorado, tachonado de piedras verdes que parecían brillar por sí solas. Fernanda no lo tocó. No lo necesitaba. Su instinto gritó antes de que pudiera pensar. Dio 2 pasos hacia atrás, y luego la puerta se abrió con fuerza. Natalia entró con 2 invitados, y al ver a Fernanda allí, señaló con el dedo como si viera un ratón en la cocina. «Oh, sí, mi pulsera. Sabía que había sido tú». La frase cortó el silencio como un cuchillo delgado. Las mujeres detrás de ella fingieron sorpresa, luego horror. Fernanda se congeló. No dijo nada. El cubo se le escapó de las manos y la tela cayó sobre su zapato. Trató de explicar. «No toqué nada. Cuando llegué, ya estaba...»
pero no había espacio. La voz de Natalia se elevó, atrayendo miradas, curiosas, cámaras. Pronto apareció el guardia de seguridad del edificio. Luego, 2 policías. Renzo estaba en medio de la multitud y al escuchar la conmoción, se acercó. Su mirada era una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Está pasando algo?, preguntó, con los ojos fijos en Fernanda. Trató de explicarse, pero las palabras desaparecieron. Era como gritar bajo el agua. Y Natalia, con voz dulce, respondió por ella. Desafortunadamente, amor, parece que atrapamos a un ladrón. La multitud se acercó, murmurando, filmando. Una señora comentó en voz alta, «Siempre es así. Abres la puerta por compasión y muerden la mano que alimenta». El corazón de Fernanda latía en su cuello. Sus manos sudaban frías. Uno de los oficiales le pidió que abriera su mochila. No se encontró nada. Insistió. La registraron allí mismo, frente a todos. Nada. Y sin embargo, Natalia se quedó con el teatro. Tal vez lo escondió en otro lugar. ¿Quién sabe? Tal vez incluso vendido. Pero, lo que sea, que la justicia lo resuelva. Renzo no intervino. Simplemente volvió la cara. Y en ese momento, el mayor dolor no fue la humillación, fue su ausencia. La duda en los ojos de quienes, hasta ese momento, creían que tenía corazón. La llevaron a la comisaría. Se sentó durante horas en un banco de plástico, junto a otras mujeres en silencio. Nadie la trató con brutalidad, pero todos la miraron con desprecio. «Robo de joyas, siempre es lo mismo», comentó uno de los asistentes. Cuando el reloj ya había pasado la medianoche, apareció un abogado enviado por Renzo. La señora Natalia ha decidido no seguir adelante con la acusación. Por generosidad. Fue liberada. Sin token, no hay registro. Pero la marca, no saldría pronto. Regresó a casa con los ojos secos, pero con el pecho en llamas. En la cocina oscura puso agua a hervir y se quedó quieta, viendo cómo subía el vapor. Se quitó el uniforme, lo colgó con cuidado y se miró las manos. Temblaron, pero no por miedo, de indignación, de injusticia, de impotencia. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. 2 días después, regresó al trabajo. Nadie dijo nada. Los porteros miraron hacia otro lado. Los vecinos fingieron no verla. E incluso Renzo, cuando se cruzó con ella en el ascensor, solo murmuró un seco saludo. Natalia, a su vez, sonrió, como alguien que gana un juego sin tener que mover más piezas. Pero había algo diferente en Fernanda. El cuerpo doblado continuó cargando cubos, pero su mirada estaba ahora en sus pies, y dentro de él creció un fuego que no todo el silencio del mundo podría extinguir, porque ese brazalete no había sido olvidado, había sido plantado, y Fernanda lo sabía. La pregunta ahora era, ¿por qué? ¿Y qué más estaría dispuesta a hacer Natalia? Antes de que se celebrara la boda. Era temprano en la noche, cuando Fernanda recibió un mensaje inesperado del supervisor del condominio. Natalia y Renzo estarán fuera hasta mañana, puedes limpiar la oficina hoy. La justificación era simple. Los propietarios viajarían a una reunión con inversionistas en Tulum y preferían la oficina organizada en el camino de regreso. Fernanda asintió en silencio, pero por dentro algo temblaba. Esa era un área a la que rara vez tenía acceso. Era la única habitación cerrada con su propia llave, incluso dentro del ático. Un lugar que, aunque parecía un entorno lujoso más, resumaba secretismo. Subió sola, con el edificio ya en silencio. La ciudad de Guadalajara palpitaba abajo con sus luces y bocinas apagadas, pero el 8º piso estaba hecho de un espeso silencio. La oficina estaba en la parte trasera del 2º piso del ático, detrás de una puerta de madera oscura.
flanqueada por dos estantes de libros impecablemente alineados, muchos de ellos solo adornos. Cuando entró, olió el olor a cuero viejo y esencia amaderada. La habitación estaba sobria, con muebles oscuros, ventanas cerradas por pesadas cortinas y un reloj de pie que marcaba cada segundo como si fuera una advertencia. Comenzó a barrer lentamente, como si no quisiera despertar el silencio. Luego limpió la mesa de vidrio, arregló papeles sueltos, alineó bolígrafos y cuando se agachó para limpiar la parte inferior de una estantería, sintió que uno de los paneles crujía. Tiró ligeramente y descubrió una pequeña cavidad detrás de los libros. En el interior había un diario de cuero gastado, viejo, sin nombre en la portada. Era delgado, con páginas manchadas por el tiempo. Fernanda dudó por un segundo. Luego, con manos temblorosas, la abrió. Las primeras hojas contenían notas comunes, horarios de reuniones, listas de compras, notas triviales. Pero en la página de octubre, de hace 3 años, un nombre se repitió más de una vez. Luis Castañeda, el mismo apellido del pasaporte que había visto escondido en la maleta azul. Junto a él, un acrónimo subrayado, CNH, Guadalajara. Era el Departamento Nacional de Registros y Calificaciones, un lugar donde se podían emitir, cambiar identidades, y a veces duplicados. La pluma utilizada en esa nota era diferente de las demás, la letra más firme, casi nerviosa. En medio de la agenda, doblada entre 2 páginas amarillentas, había una foto, un viejo retrato, ligeramente rasgado en la esquina, con 2 rostros sonriendo frente a un paisaje de playa. Una de ellas fue Natalia, pero el hombre a su lado no era Renzo. Era el mismo tipo que Fernanda había visto 2 veces entrar por la parte trasera del edificio, siempre cuando el novio no estaba allí. Reconoció esa mandíbula, esa mirada fría, ese traje marrón que chocaba con el lujo del condominio. En el reverso de la foto, garabateada con bolígrafo rojo, estaba escrito: «No olvides lo que acordamos». El suelo pareció moverse bajo los pies de Fernanda. Aquella mujer que hablaba de filantropía delante de las cámaras, que vestía ropa de alta costura y desfilaba entre políticos y empresarios, escondía no solo secretos, pero tal vez otra vida, quizás una alianza peligrosa. Y ahora, con esos nombres, ese acrónimo y esa imagen en la mano, Fernanda no tenía más dudas. Natalia mintió. Pero, ¿qué escondía? ¿Y por qué mantener un documento como ese tan cerca pero tan bien escondido? Guardó el diario en el mismo lugar, con el cuidado de alguien que devuelve un artefacto sagrado. Limpió todo como si nada hubiera pasado. Volvió a pasar el paño sobre la mesa de cristal y apagó las luces. Pero cuando cerró la puerta, sintió algo diferente en sí mismo. El miedo seguía ahí, sí, palpitando en mi pecho, apretando mi estómago. Pero había una fuerza nueva, silenciosa, casi invisible, que nació junto con la certeza. Fernanda ya no era solo una señora de la limpieza. En el camino de regreso, los pasillos se veían más oscuros de lo habitual. Las luces de emergencia fallaron y el ruido del ascensor chirriante parecía más fuerte. Pero caminó con el sobre de recuerdos pegado en su memoria. Y en su corazón, una pregunta martilleaba sin cesar. ¿Qué exactamente había ido Natalia a registrarse en el departamento de identidad? ¿Y cuál era la verdadera historia detrás de ese apellido que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta? En el pequeño balcón del apartamento de doña Mercedes, entre plantas en latas reutilizadas y el fuerte olor a té de boldo, Fernanda escuchó en silencio la voz pausada de una dama con una mirada aguda. Cecilia, la hermana mayor de Mercedes, era el tipo de mujer que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. El tiempo ya había dejado arrugas en su rostro y sabiduría en cada coma. Llevaba gafas gruesas, el pelo atado con horquillas y un vestido bordado a mano. Su tono era tranquilo pero firme, como si todavía llevara la toga invisible de cuando era jueza en Zacatecas hace décadas.
Tan pronto como Fernanda entregó la agenda en mal estado y dijo el nombre de Luis Castañeda, los ojos de Cecilia se iluminaron. ¿Tienes idea de lo que estás sosteniendo, hija mía?, preguntó, hojeando la agenda con cuidado, como si manejara evidencia en un juicio silencioso. Fernanda asintió, sin palabras. Cecilia se detuvo en una de las páginas marcadas con el acrónimo CNH, Guadalajara, y tocó el papel con la punta del dedo. Si Natalia se casó con otro nombre o si usó documentos falsos, cualquier unión actual es inválida. Y más que eso, es un crimen. Grave. La palabra crimen hizo que el corazón de Fernanda se apretara. Cecilia pasó la foto encontrada entre las páginas, miró al hombre al lado de Natalia y murmuró: «Ese rostro no es ajeno a mí». El olor a té se hizo más fuerte cuando golpeó el viento. Doña Mercedes trajo galletas sencillas, pero Fernanda apenas las tocó. Todo era demasiado grande, más de lo que imaginaba. «¿Qué hago?», preguntó, con la voz casi quebrada. Cecilia cerró su agenda lentamente. «Necesitas buscar el registro original del matrimonio anterior. Oficialmente. Sin esto, cualquier acusación se convierte en una suposición». Fernanda abrió mucho los ojos. «Pero, ¿cómo lo hago?». La respuesta vino con una nota manuscrita y un nombre: Archivo Civil de Zacatecas, Departamento de Registros Antiguos. Esa noche, Fernanda regresó a casa con el pecho dividido entre el miedo y la certeza. Se sentó en la esquina de la cama, sosteniendo un sobre vacío. Pensó en no ir, pensó en olvidarlo todo. Pensó en el rostro de Santiago, en el abrazo de doña Mercedes, en la duda de los ojos de Renzo. Y luego recordó la humillación de la pulsera desde la perspectiva de Natalia y todas las veces que la silenciaron sin siquiera abrir la boca. A la mañana siguiente, con el sol aún escondido detrás de los edificios, Fernanda tomó un autobús hacia Zacatecas. Fueron 7 horas en la carretera, curvas estrechas, barrancos profundos y pensamientos aún más profundos. El paisaje estaba cambiando a través de la ventana, de concreto a campo seco, de torres altas a techos rojos, de paredes frías a patios traseros con gallinas. Fue como volver a una vida que nunca fue suya, pero que siempre la llamó. En su regazo llevaba el sobre vacío. En su bolsillo, el nombre de una antigua empleada que Cecilia conocía. En el corazón, miedo. Allí, sola en el asiento del pasillo, se preguntó por qué estaba haciendo eso. ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que ni siquiera sabía su nombre completo? Y entonces, en uno de esos momentos de pausa en los que el alma respira lentamente, Fernanda comprendió, porque alguien tenía que hacerlo, porque a veces la justicia solo comienza cuando una mujer sencilla decide no aceptar más el silencio. Y si has llegado hasta aquí sintiéndolo también, si esta historia te ha conmovido de alguna manera, quédate con nosotros hasta el final. Porque, ¿qué encontrará esta señora de la limpieza en Zacatecas? Puede cambiarlo todo. La ciudad parecía dormida cuando Fernanda se bajó del autobús. El calor era seco, el aire olía a polvo y maíz tostado. El archivo civil estaba ubicado en el centro histórico, en un antiguo edificio de piedra clara, con escaleras y ventanas altas. Cuando entró, el ruido de los ventiladores se mezcló con el tintineo de los archivos arrastrados por empleados de aspecto cansado. Presentó el nombre y la fecha aproximada. La dirigieron a una habitación trasera, donde las estanterías altas contenían más papeles que libros en una biblioteca. Allí, un caballero con una camisa manchada de pintura la recibió con sospecha. «No es información pública. ¿Tiene autorización judicial?». Fernanda vaciló. Casi se echó atrás. Pero luego sacó de su bolsillo la nota firmada por Cecilia, con el nombre completo de la exjueza y un antiguo número de identificación judicial. El hombre lo leyó. Frunció el ceño y, como si se hubiera pronunciado una contraseña invisible, se puso de pie lentamente. «Espera aquí». Media hora después, regresó con un maletín.
En su interior, 3 hojas amarillentas, un disco y un nombre que saltó a los ojos de Fernanda como una palmada en el pecho. Natalia Soledad Castañeda. Estaba allí. El certificado de matrimonio, el nombre de un esposo que no era Renzo, una fecha que coincidió con la hora de la agenda, y una firma que no dejaba lugar a dudas. Era ella. Fernanda sintió que su cuerpo se ablandaba. No sabía si lloraba, si corría, si gritaba, pero sabía con todas las letras que tenía la pieza que faltaba en mis manos. Y lo que aún no sabía era que alguien ya sabía que ella estaba allí, y ese algo o alguien la había estado siguiendo desde que se bajó del autobús. Pero, ¿por qué alguien tendría tanto miedo de una verdad escrita en papel? El sol golpeaba las viejas piedras de Fresnillo cuando Fernanda llegó a la pequeña oficina pública, un edificio sencillo con rejas oxidadas en las ventanas y olor a papel viejo en el aire. El calor hizo que el sudor corriera por la nuca, pero caminó con firmeza, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo grande o demasiado peligroso. En el mostrador, una empleada con anteojos colgados del cuello la atendió con voz monótona, hasta que escuchó el nombre que Fernanda pronunció con atención: Natalia Soledad Castañeda. La mujer frunció el ceño, pensó por un momento, luego se alejó. Regresó con una carpeta pesada y murmuró: «No tenemos ese nombre aquí, pero Verónica Castañeda, sí, misma fecha de nacimiento, la misma cara». Fernanda sintió un escalofrío en la espalda. El empleado sacó el disco, y allí estaba, una boda oficial hecha hace años con un empresario local llamado Ernesto Aguilar. Causa de muerte: paro cardíaco durante un misterioso incendio en su granja. El caso había sido archivado. No hay autopsia completa, pero una observación en el margen llamó la atención. Herencia impugnada debido a la ausencia de un testamento oficial. Verónica, o mejor dicho, Natalia, tendría un derecho parcial sobre los bienes, pero algo no cuadraba. Otro sello, borrado con corrección, reveló el intento de anularlo debido a la documentación incompleta. Fernanda pidió una copia. El empleado vaciló. Dijo que no estaba permitido sin autorización formal. Pero en un momento de descuido, mientras la mujer se alejaba para contestar una llamada telefónica, Fernanda se acercó a la vieja impresora, metió la hoja doblada entre 2 formularios y sacó 2 copias rápidas. Le temblaban las manos. El ruido de la máquina parecía demasiado fuerte, pero nadie se dio cuenta. Dobló todo, lo escondió en la cintura de sus pantalones, debajo de su blusa y debajo del delantal doblado que llevaba dentro de su mochila, y se fue lentamente, sin mirar atrás. En la calle, el aire parecía más denso. Caminó hasta una heladería cercana para disfrazarlo. Pidió agua, se sentó, respiró, y fue entonces cuando lo sintió. Una mirada. Un hombre parado al otro lado de la calle, vestido con una camisa de color claro, una gorra oscura y ojos que no parpadeaban. No comía, no caminaba, no hablaba. Solo miré. Fernanda bajó los ojos, elevado. Caminó hacia la estación de autobuses con pasos tranquilos, pero aceleró hacia adentro. En cada esquina reaparecía, como una sombra silenciosa. En el baño de la estación se encerró en la cabina y colocó las copias dentro de una bolsa de plástico que escondió entre los forros de su uniforme. Cosía con hilo y aguja que llevaba en su estuche de costura, como si escondiera un secreto en su propio cuerpo. Mientras esperaba el autobús, el hombre se sentó 3 sillas detrás. No dijo nada, pero ella lo sabía. Sabía que alguien ya sabía demasiado. Cuando se unió al colectivo, eligió un asiento en el medio, junto a una señora que dormitaba con un rosario en la mano. En cada parada miraba por la ventana, esperando su rostro. Pero no subió, y aún así, el miedo viajó con ella. Las montañas pasaban por la ventana como sombras inmóviles. El cielo cambió de color y la fatiga pesó sobre los ojos.
Pero lo que más dolió fue el silencio. Fernanda apoyó la cabeza contra el cristal y allí, en el ligero vaivén del camino, pensó en todo. Pensó en el rostro de Natalia sonriendo frente a las cámaras. Pensó en su mano sosteniendo a Renzo con firmeza. Pensó en la fiesta, los destellos, las palabras dulces y falsas. Y pensó en la soledad de aquellos que llevan verdades que nadie quiere escuchar, saber. Hay dolores que no hacen ruido, sino que gritan por dentro. Es ese momento en el que nos damos cuenta de que sabemos demasiado, pero no hay nadie a quien decírselo. Ese punto en el que miras a tu alrededor y entiendes, o lo enfrentas solo, o nadie más lo hará. Si alguna vez has sentido esto, comenta aquí. Entiendo. He pasado por esto. ¡Qué dolor! A veces, el solo hecho de saber que no estamos solos ya aligera el peso. Horas más tarde, cuando el autobús se detuvo en Guadalajara, la ciudad parecía más oscura de lo habitual. Fernanda bajó con pasos ligeros, pero su corazón se aceleró. El sobre improvisado estaba a salvo dentro del uniforme. Pasó por los callejones, cruzó las vías, tomó 2 autobuses, llegó a casa con el cuerpo cansado y la mirada al rojo vivo. Cerró la puerta con llave, se quitó con cuidado la blusa, rasgó la costura con las manos y recogió los papeles. Lo leyó de nuevo, página por página. Ahora era un hecho. Natalia tenía un pasado borrado, y el matrimonio con Renzo no fue solo por interés. Fue una farsa peligrosa construida sobre mentiras, nombres falsos y tal vez muertes. Pero lo que Fernanda aún no sabía es solo que alguien ya había invadido el condominio esa mañana. Y dentro del armario donde escondía su viejo cuaderno, una mano desconocida ya estaba buscando evidencia que ya no podía ocultarse. La ciudad de Guadalajara aún dormía cuando Fernanda se bajó del autobús. El aire del amanecer era húmedo, olía a cemento húmedo y la esperanza contenía. Llevaba consigo no solo las copias escondidas en el forro de su blusa, sino también un nuevo peso sobre sus hombros. El peso de alguien que lleva una verdad demasiado peligrosa para ignorarla. Caminó por las aceras desiertas como si regresara del campo de batalla, herida por dentro, pero de pie. Cuando llegó a casa, no descansó. Se sentó en la mesa pequeña, encendió la tenue luz y tomó una hoja en blanco. La pluma tembló, pero las palabras fluyeron como si hubieran estado represadas durante días. Le escribió a Renzo, no con ira, no con acusación, pero con la sinceridad de alguien que vio todo de cerca, de alguien que no tenía nada que ganar más que una conciencia tranquila. Contó lo que descubrió, contó lo que vio. Eso es lo que escondió Natalia. Dobló la carta con cuidado, la colocó dentro de un sobre marrón y la selló con cinta adhesiva. En la portada solo escribió, para tus ojos, antes de cualquier decisión. Todavía estaba oscuro cuando volvió a salir. En la entrada del condominio trató de dejar el sobre con el guardia de seguridad, pero se lo prohibieron. La señora Natalia prohibió cualquier entrega personal hoy. Fernanda insistió. Dijo que era urgente. Dijo que era de vida o muerte, pero los ojos del hombre no dudaron. Si insistes, tendré que llamar a la supervisión. Dio un paso atrás, con el sobre atado a su pecho. Fue a un cibercafé cerca de la terminal. Escaneó todo. Fotos, documentos, la carta escrita a mano. Envió un correo electrónico a la dirección comercial de Renzo, sin saber si lo leería, sin saber si lo creería. Pasó el resto del día organizando las pruebas, separándolas en orden, certificado manipulado, foto antigua, registro de matrimonio, notas del diario. Puso todo en un sobre nuevo, más grande, transparente por dentro. Imprimió la carta una vez más, y luego se puso su uniforme. Ese mismo uniforme azul cielo con el que tantas veces fue ignorada, humillada, empujada a las esquinas. Pero esa mañana, mientras se vestía frente al espejo, se sintió diferente.
como si cada botón, cada costura, fuera ahora una armadura. No iba a limpiar el piso, iba a aclarar la verdad. En el patio del edificio, doña Mercedes la esperaba con un café en una botella. Santiago sostenía una barra de pan con mermelada y una nota doblada. Un dibujo de ella con una capa de superheroína. Eres tú, Fernanda, porque solo tú tienes el coraje. Ella sonrió conmovida. Cecilia, con ojos fijos, le entregó un pequeño crucifijo de madera. Llévate esto contigo. No es religión, es coraje en forma de fe. Y con estos simples gestos, Fernanda se dirigió a la oficina de registro. El salón noble de la colonia americana ya estaba decorado con flores blancas y orquídeas azules. Los periodistas se colocaron en las esquinas. Los invitados llegaron en autos negros y conductores enguantados. La prensa susurró: la boda del año. Luces, flashes, champán servido, canciones clásicas resonando a través de los altavoces. Y nadie, absolutamente nadie, notó a la mujer que entró por la parte de atrás con un sobre en la mano y el corazón acelerado. Se colocó junto a un pilar, cerca de la mesa del juez. A partir de ahí, vi todo. Natalia sonrió en el centro, con un vestido de encaje perfectamente cortado. Renzo, con un traje oscuro y una mirada cansada, se ajustó la corbata. La ceremonia aún no había comenzado, pero el ambiente ya era de espectáculo. Las cámaras capturaron cada detalle. Los invitados susurraron cumplidos. Nadie prestó atención a la mujer uniformada que sostenía un sobre como si tuviera una oración. Y fue en este silencio disfrazado de fiesta que Fernanda se sintió. Algo dentro de ella se calmó, como si el destino hubiera respirado hondo antes de que sucediera. Porque en ese lugar donde todos esperaban aplausos, alguien estaba a punto de escuchar la verdad. Pero Renzo lo creería, o el poder de Natalia estaría en silencio hasta la última prueba. ¿Qué sucede cuando la verdad intenta gritar en un lugar hecho para el silencio? Todo el salón parecía suspendido en el aire. Las luces se reflejaban en el mármol transparente, como si el día se hubiera detenido solo para ver esta boda. Las cámaras de las estaciones locales estaban colocadas en las esquinas, transmitiendo cada detalle. El vestido impecable de Natalia, el traje pulcro de Renzo, la sonrisa ensayada de los invitados que amaban estar cerca del poder. Cuando el juez se aclaró la garganta para iniciar el momento de acepto, la suave música cayó en perfecto silencio, uno de esos que parecen ser un aviso del destino. Y fue en ese momento cuando se escuchó el simple sonido de un zapato gastado arrastrándose por el suelo. Fernanda caminaba lentamente, sin prisas, con su impecable uniforme azul y el sobre en sus manos. No hubo gritos ni desesperación, solo el coraje silencioso de alguien que sabe que está a punto de poner el mundo patas arriba. Cada paso resonaba como si el suelo reconociera quién era ella. Los invitados se miraron entre sí. Algunos se rieron pensando que era un error, otros fruncieron el ceño, molestos por esa presencia fuera de lugar. Una mujer susurró: ¿quién dejó entrar a una señora de la limpieza aquí? Pero Fernanda continuó. Y cuanto más se acercaba a la mesa del juez, más comenzaba a fallar la respiración de Natalia. El guardia de seguridad se movió primero, pero Renzo levantó la mano en un gesto firme. «Déjalos». Su voz atravesó el pasillo como una cuchilla. Fernanda se detuvo entre el juez y los novios. La luz de las cámaras se reflejaba en su rostro, revelando profundas ojeras, pero también una dignidad que nadie allí había entrenado para ver. Extendió el sobre con manos firmes. «Tienes derecho a saber con quién te casas». La frase salió como pura verdad, tranquila, limpia, inevitable. Un zumbido recorrió el pasillo. Los invitados, una vez altivos, ahora parecían encogerse ante la fuerza de esa mujer sencilla. Natalia trató de reírse. Una risa corta, nerviosa y entrecortada. «Mi amor, esto es absurdo. Debe ser algo de confusión. Está distraída». Pero su mano temblaba.
El juez miró a Renzo, como si pidiera permiso para pausar la ceremonia. Renzo tomó el sobre, sintió el peso, abierto, y cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas del certificado, la sangre desapareció de su rostro. «¿Qué es esto?», murmuró. Era el certificado original. Nombre real: Verónica Castañeda. Estado civil: casado. Esposo: fallecido en circunstancias sospechosas. El salón se abrió en un clima tormentoso. La gente se puso de pie, los periodistas apuntaron micrófonos, los fotógrafos se apresuraron a capturar el momento. Natalia perdió la sonrisa. Dio 2 pasos hacia atrás, como si tratara de escapar de su propia sombra. «Renzo, amor, esto es un montaje. Ella lo está inventando». Pero su voz no tenía la firmeza que solía tener. Fernanda se quedó donde estaba, respirando profundamente, su pecho ardiendo de miedo y fuerza al mismo tiempo. Y ya sabes, hay momentos en la vida en los que sentimos que nos vamos a desmoronar, pero aún así nos mantenemos firmes. Porque alguien tiene que decir lo que nadie tuvo el coraje de decir. Si este pedazo de historia puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, puede ayudarme a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Renzo miró a Fernanda y, por primera vez, realmente la vio, no como la mujer que limpiaba sus pisos, pero como alguien que llevaba más verdad en sus manos que todos esos ricos llevaban en su pecho. «Explícale eso», le pidió, mostrándole el certificado a Natalia. La novia respiró demasiado rápido, como si se ahogara por dentro. «Es un viejo error. Yo puedo explicarlo más tarde, querida. No arruines nuestro día». Pero su máscara comenzaba a agrietarse, y todos lo vieron. Un invitado murmuró: «¿Usó un nombre falso?». Otro agregó: «Así que el matrimonio no es válido». Natalia dio un paso hacia Renzo, pero él retrocedió, el mismo reflejo que uno tiene cuando la mano se acerca al fuego. Fernanda casi bajó la cabeza, pero no lo hizo. Se mantuvo firme, sabiendo que este momento no se trataba de ella. Se trataba de la verdad, sobre un hombre engañado, sobre una vida construida sobre mentiras, y casi todas las veces que mujeres como ella fueron silenciadas por no tener suficientes apellidos o dinero para ser escuchadas. El juez cerró el libro de registros, indicando que no se diría nada más hasta que se resolviera. El salón estaba sumido en el caos. Y en medio de la confusión, Natalia, con respiración acelerada, se enfrentó a Fernanda con una furia que parecía prometer más que palabras. Fernanda sintió que esa mirada la atravesaba como un cuchillo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, no por miedo, sino por advertencia, porque en ese momento, mientras la sala estallaba en preguntas y murmullos, una certeza silenciosa se apoderó del corazón de Fernanda. Natalia no iba a aceptar perder tan fácilmente. Y la pregunta que flotaba en el aire, como una tormenta a punto de colapsar, era solo una: ¿qué sería capaz de hacer una mujer como Natalia, ahora que sus mentiras habían sido expuestas ante todos? Todo el salón estaba zumbando. No había más música, ni orden, ni ceremonia, solo voces que corrían, cámaras temblaban, gente que se levantaba de sus sillas como si se hubiera iniciado un incendio justo en el altar. En el centro de todo, Natalia trató de recuperar el control con la elegancia que siempre había mostrado, pero que ahora se desvanecía como maquillaje barato bajo el calor de la verdad. «¡Eso es ridículo!», gritó, señalando a Fernanda con dedos nerviosos. «Ella siempre me envidiaba, siempre quise destruir mi matrimonio. Una empleada resentida, una mujer sin nada en la vida». Las palabras cortan el aire como cuchillos lanzados al viento. Algunos invitados negaron con la cabeza, otros filmaron de cerca, pero nadie se atrevió a defender abiertamente a Natalia. Fernanda permaneció inmóvil, como si hubiera escuchado todos los insultos posibles, y por eso ya no sintiera su impacto.
Fue entonces cuando un sonido seco resonó a través de la puerta lateral del salón, un zapato arrastrando, un murmullo, y en medio de la multitud confusa apareció Cecilia, apoyada en su bastón, caminando con pasos lentos pero firmes, como una frase que finalmente llega. Levantó el brazo con dificultad y mostró un sobre blanco, marcado con el sello oficial de la Corte de Zacatecas. Antes de que esta mujer continúe mintiendo, dijo con voz temblorosa pero fuerte, es importante que sepa que estos documentos son originales. La sala se quedó en silencio. Cecilia se acercó a Renzo, entregándole el maletín. He visto ese nombre antes. Firmé la desestimación de una demanda que involucraba a Verónica Castañeda hace años. El mismo nombre que esta mujer que hoy se presenta como Natalia Salvatierra. Natalia se congeló, y en ese segundo, incluso aquellos que aún tenían dudas pudieron ver, tenía miedo, miedo real, miedo a aquellos que saben que ya no pueden huir de su propia historia. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Una de las puertas traseras se abrió y, vacilante, entró una mujer con el cabello recogido y un uniforme sencillo. Era empleada de la oficina de registro de Fresnillo. Yo fui coaccionado por ella. Hace años, ella pidió cambiar el registro. Dijo que necesitaba comenzar su vida de nuevo y amenazó a mi hijo si no cooperaba. El salón explotó en un alboroto que parecía un enjambre. Renzo se llevó la mano a la boca, incrédulo. Las piezas comenzaron a armar todo el rompecabezas, los préstamos insistentes, las extrañas cláusulas del contrato prenupcial, los viajes misteriosos, las llamadas telefónicas borradas. Y entre ese caos de cámaras y voces, Fernanda seguía allí, inmóvil como siempre, pero ahora iluminada por algo más grande que el coraje. Era como si todos vieran por fin lo que había llevado desde el principio. La fuerza invisible de las mujeres que luchan en silencio, pero que no se rinden. Y lo cierto es que hay un momento en el que la vida nos pone a prueba tan duro que solo hay dos caminos: romper o crecer. Si estás escuchando esto en este momento, tal vez también hayas experimentado algo como esto. Y por eso merece la pena quedarse hasta el final, porque nuestras vidas cambian de una manera que nadie imagina. Natalia, al ver que todo se perdía, probó una última carta. Corrió hacia la puerta principal, empujó a los invitados, derribó una cámara, tropezó con los cables. «¡Quítate de mi camino!», gritó. Pero dos guardias de seguridad bloquearon la salida. Se vio obligada a retirarse, jadeando, con la cara roja y los ojos muy abiertos por la desesperación. «¡No lo entiendes! Me necesitaba, lo hice por amor», gritó, pero ahora nadie le creyó. Su máscara, tan cuidadosamente mantenida a lo largo de los años, yacía en el suelo, entre fragmentos de vidrio y flashes de cámaras. Renzo retrocedió unos pasos, como si necesitara aire. Miraba a Fernanda de vez en cuando, como si buscara el equilibrio. Miró a Natalia con incredulidad, y miró el certificado original como si se enfrentara a un fantasma. «Así que eso fue todo el tiempo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La prensa lo registró todo, capturando cada lágrima contenida, cada apretón de manos, cada pieza de la farsa que se desmoronaba. Y, en medio de ese colapso, Fernanda respiró hondo, no para alivio, sino porque algo dentro de ella advirtió: no era el final, todavía no. Porque cuando la verdad sale a la luz, la mentira suele reaccionar con doble fuerza. Y había un peligro en la mirada de Natalia, un brillo oscuro, casi febril, de alguien que todavía tenía algo almacenado. La pregunta que flotaba en el aire, invisible pero afilada como una cuchilla, era simple y terrible. Después de ser expuesta ante todos, ¿qué haría esa mujer? ¿Para no perderlo todo? Ya había caído la noche cuando los carros de la policía de Jalisco rodearon la oficina de registro.
Las luces rojas se reflejaban en las paredes de vidrio como si incendiaran todo adentro. Natalia, con su vestido de novia rasgado en el dobladillo y su rostro manchado con maquillaje manchado, fue esposada frente a las cámaras que previamente habían grabado su día perfecto. Sus gritos se volvieron roncos, desesperados, casi irreconocibles. «No sabes lo que estás haciendo, soy la víctima aquí», dijo, pero la policía no dudó. Uno de ellos leyó en voz alta el motivo de la detención. Uso de identidad falsa, fraude documental, investigación pendiente sobre muerte sospechosa. Con cada acusación, el rostro de Renzo se ponía más pálido. No se acercó, no extendió la mano. Simplemente se quedó quieto, observando todo como si finalmente despertara de un sueño oscuro. Fernanda, todavía uniformada, fue llevada a una habitación reservada para dar una declaración. El aire en el interior era caliente, pesado y olía a tinta de sello. Un empleado escribía cada palabra que decía, mientras que el fiscal, un hombre calvo con una sonrisa cansada, hacía preguntas precisas y directas, pero con un cuidado que Fernanda no estaba acostumbrada a recibir. «¿Puede confirmar que encontró el certificado original en Zacatecas?», preguntó, y ella asintió, sacando las copias cuidadosamente protegidas del sobre. El fiscal los recibió como se reciben municiones en un campo de guerra. «Esto aquí», murmuró pasando el dedo por el nombre real de Natalia, «abrirá una investigación mucho más grande de lo que imaginas». Fernanda bajó la mirada como siempre lo hacía, pero el fiscal inclinó la cabeza y dijo, «Créame, pocas personas habrían tenido el coraje de hacer lo que usted hizo». Palabras simples, pero le golpearon el pecho con fuerza. Cuando salió de la habitación, ya eran más de las 10 de la noche. En el pasillo de la oficina de registro, Renzo estaba solo, sin fotógrafos, sin invitados, sin aliados. Parecía más pequeño que antes, más humano. Cuando vio a Fernanda, dio 2 pasos hacia ella, pasos que conllevaban culpa, vergüenza y algo parecido a gratitud. «Yo no sé qué decir», comenzó, pero bajó la cabeza y se estrechó la mano, como si se acobardara por costumbre. Renzo respiró hondo. «Trataste de advertirme, no quería escuchar, y dejé que te humillaran». No podía continuar. Las palabras estaban atascadas. Fernanda, sencilla como siempre, se limitó a responder, «Lo importante es que la verdad ha salido a la luz, señor», pero negó con la cabeza. «No, lo importante es que alguien tuvo coraje para mí cuando yo no lo tuve». Por primera vez, Fernanda sostuvo su mirada, y en ese momento se formó un silencio sincero entre los dos. No un silencio de distancia, sino de reconocimiento. Al salir de la oficina de registro, Fernanda caminó hacia la puerta lateral, donde algunos periodistas esperaban restos de la historia. Al verla, uno de ellos comentó en voz baja, pensando que no escucharía: «Fue la señora de la limpieza la que salvó al millonario». Sintió un extraño escalofrío. No era orgullo, ni satisfacción. Era un profundo temor de que fuera solo el comienzo de algo aún más grande. Porque herencias, muertes mal explicadas, identidades falsas, nada de esto termina con un arresto. Cuando llegó a la parada del autobús, se sentó sola y abrazó el sobre vacío que ahora parecía demasiado ligero después de llevar toda la verdad. Miró las luces de la ciudad y pensó en lo que sucedería al día siguiente. Cecilia le había dicho que investigaciones como esta abren puertas que no se pueden cerrar, y Fernanda sabía en el fondo que la historia no terminaría con Natalia tras las rejas. Porque en la última mirada que le dio Natalia antes de subirse al coche, había más que ira, había una amenaza, había un secreto, había alguien detrás de ella. Y cuando el autobús se acercó, iluminando la calle con faros temblorosos, Fernanda sintió un escalofrío en la columna vertebral, ese tipo de frío que te advierte cuando algo oscuro aún no ha sucedido, porque una mujer que vivió durante años con 2 identidades
Apenas trabajaba sola. Entonces, la pregunta que cruzó su mente como un rayo fue única y urgente. Si Natalia caía, ¿quién más seguía suelto? A la mañana siguiente, mientras el sol aún tocaba ligeramente los tejados de Guadalajara, Fernanda barrió el patio interior del edificio donde trabajaba. El mismo movimiento repetido que había hecho todas las mañanas desde que tenía memoria. La escoba rascó suavemente el piso de cemento, como si tratara de no molestar a nadie. El cuerpo seguía el ritmo, pero la mente estaba lejos, todavía perdida en los flashes de las cámaras, en las acusaciones, en las esposas apretadas, en la muñeca de aquella mujer que tantas veces había pasado junto a ella sin siquiera verla. Fernanda pensó que ese día comenzaría como todos los demás, pero el sonido de pasos firmes y apresurados lo cambió todo. Cuando levantó la vista, Renzo Montenegro estaba parado frente a ella. No llevaba traje. No había guardias de seguridad, ni fotógrafos, ni la postura de un poderoso hombre de negocios. Era un hombre común, que parecía más cansado que rico, más herido que influyente. «Fernanda, ¿puedo hablar contigo?» Su voz no salió imponente, salió casi como una petición. Dejó caer la escoba lentamente, con cuidado, como si cada movimiento necesitara ser autorizado por alguien. «Sí, señor», respondió, sin saber dónde mirar. Respiró hondo y los dos se quedaron allí durante unos segundos, frente a un silencio que decía más que cualquier frase ensayada. «Vine a disculparme», comenzó, «no por la ceremonia, pero porque, durante todo este tiempo, nunca te vi. Estabas cerca, siempre hacías más de lo que hacías, siempre eras amable con todos, y yo...» Se interrumpió a sí mismo, apretándose la frente, tratando de tragar el nudo que crecía en su garganta. «Permití que te humillaran. Dejé que la policía te arrastrara por una mentira. No debería haber dejado que eso sucediera». Fernanda bajó los ojos. Ese dolor era demasiado delicado para ser tocado así, tan directamente. «No tienes que disculparte», murmuró, pero dio un paso adelante. «Sí, lo hago, porque si hay alguien que me salvó ayer, fuiste tú». Y ni siquiera sabía su nombre completo. Juntó las manos en el dobladillo de su uniforme azul, un hábito de protección. «Mi nombre no importa, señor». Dejó escapar un suspiro pesado, casi frustrado. «Sí importa, importa mucho». Renzo pidió hablar en la terraza del edificio, un lugar sencillo, con plantas en macetas mal cuidadas y una amplia vista de la ciudad. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranja y rosa. El viento caliente de Guadalajara tocó sus rostros, trayendo el olor de las tortillas asadas en algún apartamento distante. Allí arriba no había lujo, no había estatus, no había cámaras. Solo un hombre y una mujer tratando de entender un momento que ninguno de los dos había planeado. «Dime, ¿por qué hiciste esto por mí?», preguntó Renzo mirando al horizonte. Fernanda apoyó las manos en el parapeto, mirando hacia abajo, mirando los autos pequeños como juguetes. «Porque era lo correcto», respondió simplemente. Volvió la cara hacia ella, buscando algo más, una explicación que diera sentido a ese coraje que nunca había visto en nadie a su alrededor. «Pero ni siquiera me conoces», insistió. Fernanda bajó los ojos. «Sé más de lo que crees. Trabajamos limpiando, cargando peso, pasando sin ser vistos. Aprendemos a observar. Siempre has sido cortés con los porteros. Nunca degradó a nadie. Vi a un buen hombre allí y sabía que la señora Natalia no era quien decía ser». Renzo guardó silencio. No fue un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que finalmente estaba escuchando realmente. «Nunca pensé que alguien como tú», vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado, «alguien con tu fuerza, existían tan cerca de mí y no me di cuenta». Fernanda casi sonrió, pero aguantó, como siempre lo hacía con cualquier emoción que amenazaba con aparecer. «Simplemente hice lo que mi conciencia me dijo.
La vida ya me ha quitado mucho, señor, pero nunca me quitó la fe, ni mi coraje. Durante unos segundos, Renzo observó la forma en que hablaba. Simple, directa, sin presumir, sin pedir nada a cambio. Y en ese momento comprendió algo de lo que nunca se había dado cuenta. Había grandeza en su silencio. Había dignidad en las manos manchadas de jabón, en las uñas cortas, en el uniforme gastado por el tiempo. Había una fuerza que no provenía de la riqueza, sino de la supervivencia. El sol se puso un poco más, y la luz dorada iluminó el rostro de Fernanda como si el mundo por primera vez estuviera dispuesto a verla. Luego preguntó, casi en un susurro, ¿tenías miedo? Respiró hondo. Mucho. Pero el miedo no puede ordenar más que la verdad. Tragó saliva. Arriesgaste tu vida. Fernanda se limitó a negar con la cabeza, como si siempre hubiera aprendido a vivir con los riesgos. Arriesgué mi trabajo, mi casa, pero no la vida. Mi vida. Este ha sido arriesgado desde que nací. El viento se hizo más fuerte. Y allí, en ese momento, algo cambió entre ellos. No era romance, no era pasión, fue un reconocimiento. Era el respeto que nacía, silencioso y profundo. Fernanda llamó, pero no continuó. Era como si todavía no tuviera el coraje de decir lo que quería. No es necesario que te agradezcas, reforzó, pero levantó la vista y dijo, sí, es necesario entender qué más descubriste, porque tengo la sensación de que Natalia no trabajó sola. La frase permaneció en el aire, pesada como una nube antes de la lluvia. Fernanda sintió que su corazón se aceleraba, porque dentro del maletín que guardaba debajo de la cama había algo que aún no había mostrado, una pista que no encajaba, un nombre que no había tenido el coraje de pronunciar. Y cuando el sol desapareció detrás de los edificios, se dio cuenta de que tal vez había revelado solo la mitad de la verdad, y la otra mitad era aún más peligrosa. ¿Quién, después de todo, era la persona que se escondía en las sombras y que Natalia temía? Los días siguientes transformaron la vida de Fernanda en algo que ninguna señora de la limpieza, ninguna mujer humilde, ninguna persona invisible está preparada para enfrentar. La historia explotó en los periódicos, titulares con su foto, videos del momento en que interrumpió la boda, comentarios acalorados en las redes sociales, llamándola heroína, valiente, mujer de fibra. Pero junto con los aplausos vinieron las sombras. La gente decía que quería fama, que destruyó la vida de una novia por envidia, que las mujeres pobres no deberían meterse con la gente grande. El celular comunitario del edificio donde trabajaba sonaba sin parar. Periodistas tratando de hablar con ella, youtubers pidiendo una entrevista, reporteros queriendo escucharla llorar al aire. Fernanda se escondió detrás de la pila de paños, limpiando más rápido de lo habitual, con la cara baja para evitar las cámaras que intentaban invadir el vestíbulo. Y entonces, como si la vida quisiera demostrar que el coraje siempre le molesta, una mañana bajó las escaleras para ir al mercado y encontró la puerta de su edificio rociada con pintura roja. Traidora. Las cartas corrían por la pared como sangre fresca, y por un momento se detuvo, con el corazón latiendo en el estómago. Santiago, que había estado corriendo con un dibujo para regalarle, se detuvo a unos pasos, tomó la mano de su abuela y preguntó con voz quebrada, ¿por qué le escribieron esto a Fernanda? Doña Mercedes abrazó al niño, pero la mirada que le dio a Fernanda fue de miedo. Mi niña, alguien está enojado, muy enojado. Y lo fue, porque ese mismo día, cuando subió las escaleras del edificio para evitar el ascensor, Fernanda encontró una nota doblada, escondida debajo de su puerta. Era pequeño, escrito a toda prisa, sin firma. No sabes con quién te metiste. El papel temblaba entre sus dedos, pero respiró hondo, lo puso sobre la mesa, recogió el cubo y continuó con el día, como si nada hubiera pasado, como de costumbre. Pero el terror silencioso se filtraba debajo de cada gesto, de cada rutina.
En el condominio, el gerente le pidió, con todo respeto, que fuera discreta, para no atraer más confusión. Los porteros susurraron cuando pasó, preocupados, pero sin atreverse a acercarse. En el noticiero de la noche, una mujer con traje azul apareció dando una entrevista. Se trataba de Camila Arriaga, expareja de Natalia, involucrada en un esquema de lavado de dinero que la policía había estado investigando durante meses. El reportero dijo que Camila negó cualquier participación en el asunto matrimonial, pero las cámaras, siempre atentas, captaron algo en sus ojos. No era inocencia. Fue un cálculo, interés, peligro. 2 noches después, cuando Fernanda salió de su turno, notó que un automóvil se detuvo en la esquina. Faros apagados, ventanas oscuras. No se movió hasta que ella dobló la calle. Cuando aceleró sus pasos, el auto se alejó lentamente, y en lo profundo de su alma lo sabía. Que no fue una coincidencia. Ese alguien estaba mirando. Alguien que quizás había perdido mucho con la caída de Natalia. Alguien que no podía permitir que la verdad fuera más allá. Fernanda trató de ignorarlo. Trató de concentrarse en su trabajo. Trató de seguir adelante, como si su mundo no se hubiera convertido en un objetivo, pero en el fondo sentía con cada paso un escalofrío que no era viento, no era imaginación. Fue una advertencia, porque cuando un sistema poderoso comienza a desmoronarse, no se queda en silencio, aplasta todo a su alrededor. Y Fernanda, una humilde limpiadora, era ahora la grieta más peligrosa de esa pared. Aún así, no retrocedió. Con cada nota amenazante, respiraba hondo y la guardaba con los papeles del caso. Con cada mirada de enojo, recordaba a Cecilia diciendo que la justicia no nace de la comodidad. Cada noche de insomnio, pensaba en Renzo, en su verdadera mirada en la terraza y en la niña que había sido una vez. Sola, invisible, pero aún creyendo que la vida podía ser justa para alguien como ella. Es extraño, pero a veces el coraje se alimenta del miedo. Y cuanto más intentaban silenciarla, más sentía Fernanda que algo crecía dentro de su pecho, algo que nunca había sentido, la certeza de que no podía detenerse allí. Porque detrás de la farsa de Natalia había un rastro de dinero, nombres, negocios y negocios que comenzaban a surgir en los periódicos. Y entre ellos, una pista que hacía que el corazón de Fernanda se congelara cada vez que leía las conexiones con una mujer conocida en los pasillos de la policía como la Sombra Blanca. Un criminal cuyo rostro nadie conocía, pero que tenía vínculos con empresarios, políticos y con Natalia. El nombre surgió por primera vez en un programa de investigación, y Fernanda sintió que el suelo temblaba, porque semanas antes, en la oficina de Renzo, mientras limpiaba el fondo de un cajón, había encontrado una nota suelta en papel beige, escrita con la misma letra que el viejo diario. Una sola frase: habla con SB por la noche. Antes no tenía sentido. Ahora lo hizo. Y la pregunta que se deslizó por su mente, mientras encendía la tenue luz de la cocina y sostenía la nota amenazante entre los dedos, era tan aguda que casi cortaba el aire. Sí, la Sombra Blanca. ¿Era la verdadera mente detrás de todo esto? ¿Ya sabía quién era Fernanda? La lluvia caía fuerte esa noche, espesa, calurosa y ruidosa, como si todo el cielo hubiera decidido derrumbarse sobre Guadalajara. Las calles brillaban bajo las farolas, y los charcos reflejaban relámpagos que temblaban en el horizonte. Fernanda salió del turno de tarde, con la mochila mojada en la espalda y el uniforme empapado pegado al cuerpo. Podía oler el olor a tierra mojada mezclado con el asfalto caliente, ese aroma que siempre le traía recuerdos de su infancia perdida, de las noches en las que corría por los pasillos del refugio tratando de no llorar. Caminó lentamente, sosteniendo el viejo paraguas que goteaba más de lo que protegía. El mundo parecía pesado, como si cada paso se hubiera dado contra la tormenta misma.
Cruzó la calle hacia el bloque de casas sencillas donde vivía cuando escuchó, en medio de la lluvia, el rugido de un motor acelerando. Era una motocicleta que venía demasiado rápido. Los faros atravesaban la oscuridad con un resplandor agresivo. Fernanda no tuvo tiempo de pensar. Solo sintió el impacto en el costado de su cuerpo. El paraguas voló, el suelo cambió. El agua fría de la calle ardía como fuego mientras caía con fuerza, sintiendo que sus costillas se rompían bajo el peso del golpe. El mundo se ha convertido en un borrón de luz y dolor. La motocicleta no se detuvo, desapareció como una sombra. El cuerpo de Fernanda permaneció inmóvil durante unos segundos, respirando en estado de shock, tratando de entender si podía moverse. El dolor llegó en fuertes oleadas, cortando el aire dentro de ella. Pero incluso herida, incluso aturdida, solo pensó una cosa. No fue un accidente, era un mensaje. Personas poderosas enviaron mensajes como ese, y eso confirmó todo lo que ya sabía y todo lo que fingía no temer. Los vecinos corrieron, pidieron ayuda, la cubrieron con un abrigo. En el hospital público, la luz blanca de las lámparas parecía lo suficientemente fría como para herir el alma. Fernanda fue acostada en una camilla vieja, oliendo a alcohol barato, y esperó durante horas hasta que la sirvieron. Las costillas estaban rotas, el brazo arañado, la rodilla abierta, pero estaba viva, y la lluvia golpeando contra las ventanas hizo temblar toda la habitación, como si el mundo exterior quisiera entrar a la fuerza. Santiago apareció primero, con una flor de papel que él mismo había hecho. Sus ojos estaban llorosos. «¿Por qué te lastimaron?», preguntó en voz baja. Fernanda puso su mano en la cara del niño, tratando de ocultar su propio dolor. «Porque hay personas que tienen miedo de la verdad», dijo. Doña Mercedes entró poco después, secándose las lágrimas con el canto del mantón. «Mi niña, tienes que salir de esto. Son peligrosos, muy peligroso». Fernanda cerró los ojos, respiró hondo, tratando de bloquear el dolor que palpitaba en sus costillas. Y luego, como un rayo, recordó. La grabadora. La vieja grabadora marrón que había guardado durante años. Un regalo de un residente que se mudó a toda prisa. Lo había usado para grabar conversaciones sospechosas cuando Natalia hablaba demasiado alto por teléfono. Conversaciones que mencionaban cuentas falsas, nombres ocultos y una mujer llamada CB, que ahora sabía que era la sombra blanca. Un escalofrío le recorrió la espalda. La grabadora estaba con su vecina, vigilada por seguridad, porque algo dentro de Fernanda ya había dicho que podría ser importante. Abrió los ojos con un miedo contenido y llamó a doña Mercedes para que se acercara. «Necesito que vengas a mi casa. En el armario de la cocina, detrás de los paños, tiene un paquete envuelto. Tráemelo». La señora Mercedes no preguntó nada. Simplemente se fue, rápido a pesar de su edad, como si entendiera que algo urgente estaba a punto de suceder. Mientras esperaba, Fernanda miró al techo del hospital y por primera vez desde el accidente dejó que su corazón hablara sin miedo. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contando ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Cuando doña Mercedes regresó, trajo el paquete envuelto en tela. Cecilia vino con ella, con un rostro serio y decidido. Fernanda explicó lentamente cómo obtuvo esas grabaciones. Explicó las voces, los nombres, las fechas. Cecilia escuchaba todo sin interrumpir, solo apretando el crucifijo de madera que siempre llevaba. «Mi niña, esto no es solo una prueba. Eso es munición. Y puede salvarte». Al día siguiente, con la ayuda de Cecilia, la grabadora y las copias fueron entregadas directamente al Ministerio Público. No por correo electrónico, no por sobre, sino a mano.
El fiscal, que ya conocía a Fernanda, abrió los ojos cuando escuchó las grabaciones. Se detuvo, regresó, tomó notas y luego llamó a otros 2 investigadores. En esas voces apagadas se confirmó que Natalia no solo engañó a Renzo, sino que participó en fraudes que involucraron a empresas, políticos y la sombra blanca. Fernanda salió del edificio del diputado apoyada en el brazo de Cecilia, caminando lentamente, dolorida, pero con el alma firme, porque sabía que con ese envío comenzaría otra guerra. Y cuando llegó a casa, cuando cerró la puerta, sintió un silencio tan profundo que parecía gritar. La investigación ahora iría demasiado lejos para retroceder, y con eso se acercó una sombra aún mayor, lenta e inevitable. La pregunta que quedó en su corazón, como una llama encendida en la oscuridad, fue la que la hizo temblar. Cuando la sombra blanca descubre que fue una simple señora de la limpieza la que entregó todo, ¿qué podrá hacer? La noticia del arresto de Natalia corrió como el fuego en paja seca, pero lo que nadie esperaba era la reacción de Renzo Montenegro en los días siguientes. El hombre que durante años fue un símbolo de riqueza, poder e influencia en Jalisco, desapareció de los reflectores por unas horas, y cuando reapareció, ya no era el mismo. Apareció frente a las cámaras sin traje, sin relojes caros, sin ese aire de hombre de negocios intocable. Apareció con un rostro marcado por noches de insomnio y una pesada verdad en su voz. Permití el abuso, ignoré las señales, y necesitaba una señora de la limpieza para ver lo que nadie a mi alrededor tenía el coraje de mostrarme. Todo el país guardó silencio por un momento. Los reporteros se miraron entre sí, como si no creyeran que un hombre tan poderoso dejaría de lado su orgullo de esa manera. Y luego continuó: he fallado como ciudadano, como hombre y como ser humano, y necesito arreglar eso. Mientras tanto, Fernanda observó la conferencia de prensa desde el interior de una pequeña habitación del hospital, con las costillas aún palpitando bajo los vendajes. Santiago estaba sentado a su lado, de la mano de doña Mercedes. La imagen de Renzo temblaba en el viejo televisor pegado a la pared. Cuando dijo su nombre, Fernanda Reyes, ella levantó la cara lentamente, como si hubiera escuchado algo imposible. No dijo la señora de la limpieza, no dijo la empleada, no dijo la chica humilde, dijo Fernanda. Y en ese momento el mundo pareció finalmente enfocarse correctamente. Renzo anunció la creación de un instituto destinado a proteger a las mujeres humildes que son víctimas de abuso, explotación y violencia institucional. Un instituto financiado con parte de su propia fortuna, no como caridad, sino como responsabilidad, dijo. Y luego vino lo que dejó a todo el país en shock. Quiero invitar a Fernanda a ser la primera coordinadora social de este proyecto. Ella entiende el dolor invisible que nadie quiere escuchar. Ella vio lo que ninguno de nosotros vio. Ella será nuestro puente con aquellos que nunca han tenido voz en este país. Los periodistas intentaron preguntar más, pero Renzo se alejó después de dejar en claro que cualquiera que atacara a Fernanda sería legalmente responsable. La conferencia de prensa terminó, pero el impacto no. En las redes, personas que antes dudaban comenzaron a defender su nombre. Las mujeres publicaron informes diciendo que se reconocían a sí mismas en ella. Los hombres pidieron que su historia se enseñara en las escuelas. El coraje silencioso de esa señora de la limpieza, que nunca buscó la fama, comenzó a inspirar al país. Horas más tarde, Renzo se presentó en el hospital. Fernanda seguía sentada, apoyada en almohadas, con los ojos bajos, no por vergüenza sino por humildad. Llamó suavemente a la puerta y entró. No vino con cámaras, no vino con flores, no vino con un discurso ya hecho. Vino solo como un hombre que había entendido la profundidad de lo que ella hacía. ¿Lo viste?, preguntó, acercando una silla a la cama. Fernanda asintió. No sé si puedo, si aceptara algo así, murmuró,
mirando sus manos cubiertas de vendas. Renzo se inclinó hacia adelante. No me lo debes. Se debe a sí mismo. Conoces el dolor de la gente mejor que cualquier político en este país. Y nadie confiará más en alguien que habla muy bien que en alguien que lo ha vivido todo de primera mano. Fernanda respiró hondo. Tenía miedo, no de la posición, no de la responsabilidad, sino del mundo que finalmente la estaba mirando. Nunca he hecho nada grande, solo limpié casas. Él sonrió, una sonrisa triste y sincera. Hiciste lo más difícil de todo. Hablaste cuando todos te dijeron que te callaras. Te enfrentaste a personas que podrían destruirte. Si eso no es grandeza, no sé qué es. Sus palabras la conmovieron profundamente. Y, en un momento de silencio tan delicado que parecía de vidrio, Fernanda dijo en voz baja: «Acepto, pero no por mí, por todas las mujeres a las que nadie mira». En medio de esta conversación hubo un momento en que la narradora dentro de ella quiso revelarse, porque a veces sentimos que estamos viviendo algo que no nos cabe en el pecho. Y lo cierto es que hay historias que solo tienen sentido cuando se comparten, historias que ayudan a otros a respirar. Por eso, si esta trayectoria te está tocando, quédate con nosotros hasta el final. Las verdades más grandes están por venir. Al día siguiente, el país se despertó con titulares como «La señora de la limpieza que desafió al poder» y «Un hombre rico, una mujer humilde y una revolución». Y en el edificio donde trabajaba Fernanda, algunas personas la saludaron con respeto por primera vez. Otros se alejaron, avergonzados de haberla tratado como invisible. Pero nada de esto la conmovió. El corazón permaneció simple, como siempre lo fue. Lo que cambió fue que por primera vez tenía un lugar donde su voz no sería menospreciada. Pero mientras el país celebraba este punto de inflexión, mientras Renzo oficializaba su ruptura con los empresarios corruptos y entregaba documentos antiguos a la policía, mientras el instituto tomaba forma y Fernanda firmaba discretamente el término de aceptación, algo se movía en las sombras. Porque en una habitación oscura de un hotel caro, alguien vio la conferencia de prensa repetida en la televisión, subió el volumen y sonrió con la comisura de la boca. No era alegría, era una amenaza. La sombra blanca finalmente tenía una cara que perseguir. Y el mundo de Fernanda está a punto de cambiar de nuevo, esta vez, en la oscuridad. La mudanza a la pequeña casa en Tlaquepaque ocurrió en una mañana silenciosa, sin fiesta, sin cajas grandes, sin fotografías que celebraran el nuevo capítulo. Solo Fernanda cargando 2 maletas viejas y una bolsa de ropa cuidadosamente doblada. El vecindario tenía calles estrechas, paredes coloridas, el olor a café tostado que se escapaba de las ventanas y niños corriendo descalzos por callejones que parecían pinturas. No era lujoso, pero estaba vivo. Y por primera vez en su vida, sintió que el lugar donde vivía no era solo un techo sobre su cabeza, era una pieza de dignidad. El instituto que Renzo había creado operaba en una mansión restaurada, con paredes de adobe y murales pintados por artistas locales, que mostraban a mujeres de todas las edades, razas e historias. Fernanda llegó temprano, siempre con un uniforme azul. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería recordar todos los días quién era y quién seguiría siendo, incluso si el mundo insistía en tratarla como un símbolo. Coordinó la acogida de niños huérfanos y mujeres que huían de situaciones de violencia, siguió historias difíciles, abrazó a niñas temblando de miedo, sirvió sopa a quienes ni siquiera tenían fuerzas para levantar la cabeza. En cada rostro sufriente se veía a sí misma. Y quizás eso fue lo que hizo que su trabajo fuera tan poderoso. La gente le preguntaba por qué seguía limpiando los pisos del instituto, por qué ayudaba a lavar los platos, por qué barría el patio cuando el personal de limpieza podía hacerlo.
Ella simplemente respondió: «Porque conozco el valor de cada rincón limpio, y porque este lugar también es mío». La prensa intentó por todos los medios llevarla a programas de televisión, programas de entrevistas, entrevistas emotivas. Ofrecieron tarifas, transporte, maquillaje, pero Fernanda rechazó todo con la misma serenidad con la que doblaba sus paños de limpieza. «No quiero ser un espectáculo», dijo. «Quiero ser útil». Y, irónicamente, esta negativa solo aumentó el respeto de la gente. Era algo raro, casi imposible de encontrar en un mundo tan sediento de atención. Humildad que no era fingida. Dignidad que no necesitaba un escenario. Poco a poco, más mujeres comenzaron a venir al instituto diciendo: «Vine porque escuché sobre la señora de la limpieza que cambió la vida de un millonario». Fernanda sonreía, tímidamente, y siempre decía la misma frase: «Yo no lo cambié, solo dije la verdad». Su rutina tomó forma. Se despertaba al amanecer, preparaba café con pan calentado en la plancha, caminaba por las callejuelas hasta la casa grande, pasaba todo el día escuchando historias y cargando dolores que no eran suyos, pero que, de alguna manera, encajaban en el humilde corazón que siempre tuvo. Y una vez a la semana, como ritual secreto, tomaba 2 autobuses hasta Puerta de Hierro y regresaba para limpiar los pasillos del edificio donde todo comenzó. No porque necesitara el dinero. Renzo insistió en que recibiera un salario digno en el instituto, sino porque ese piso tenía demasiados recuerdos para ser abandonado. Quería recordar a la niña invisible que era. Quería recordar a aquellos que creyeron en ella cuando nadie la miraba. Y quería, sobre todo, seguir siendo quien siempre había sido. Una mujer sencilla que conocía el peso y la belleza del trabajo honesto. Los residentes del condominio estaban desconcertados en las primeras semanas. Algunos no la miraron a los ojos. Otros se disculparon por cosas viejas que ya ni siquiera recordaba. Algunos intentaron acercarse por interés, pero ella siempre mantuvo una distancia educada, sin rencor, sin orgullo, simplemente viviendo tu verdad. El gerente se acercó a ella un día, ofreciéndole un contrato fijo nuevamente, pero ella sonrió y se negó. «Solo vengo para no olvidar de dónde vengo». No entendió, pero no insistió. En uno de esos días en el pasillo silencioso, mientras limpiaba el piso de mármol que le recordaba el frío resplandor del pasado, Fernanda se detuvo por un momento y respiró hondo. Surgió un pensamiento ligero y profundo. No importa cuánto cambie el mundo a nuestro alrededor, nadie puede quitarle la paz a quienes hacen lo correcto. Era una frase simple, pero que contenía toda su alma, y sin saberlo, este pensamiento sería su ancla para lo que estaba a punto de suceder. Porque mientras ella reiniciaba su vida en Tlaquepaque con dignidad y sin lujos, mientras la gente aprendía a admirar su fuerza silenciosa, mientras el instituto florecía y transformaba los destinos, algo se estaba moviendo afuera, silencioso, esmerado, amenazador. La sombra blanca no aparecía en los periódicos, no pronunciaba discursos, no firmaba contratos. Pero cuando quise encontrar a alguien, lo encontré. Y en esa tarde bochornosa, mientras Fernanda recogía un balde y ajustaba la tela del piso en el asa del carrito, un automóvil negro se detuvo al otro lado de la calle. Ventanas oscuras, motor apagado, sin placa visible, sin movimiento, mudo, solo presencia. Fernanda sintió un lento escalofrío recorrer su columna vertebral. De esos que el cuerpo entiende antes que la mente, porque había algo en ese silencio que no coincidía con la rutina, algo que no pertenecía a ese barrio, ni a ese momento de paz, y en el fondo, en lo profundo de su alma, lo sabía. Esto no era una coincidencia. Alguien estaba mirando. Espera. Próximo. La pregunta que surgió dentro de ella, frente al auto inmóvil, fue tan aguda como el miedo que trató de ocultar.
¿Y si la transformación de su vida fuera solo la calma antes de la tormenta final? La mañana estaba bochornosa cuando Fernanda decidió caminar hacia Tonalá, como si sus pies supieran a dónde ir antes de que su mente siquiera entendiera. El camino era largo, atravesando calles concurridas, mercados llenos de artesanías y el ruido constante de los viejos autobuses que subían y bajaban por las laderas. Pero dentro de ella había un gran silencio. El tipo de silencio que viene después de mucho dolor, mucha lucha y mucha verdad expuesta al mundo. Cuando llegó a la pequeña capilla donde, según documentos antiguos, su madre biológica había dejado su nombre escrito en un papel arrugado antes de desaparecer, sintió que su corazón temblaba. El tiempo no había sido amable con ese lugar. Las paredes estaban descascaradas, la campana oxidada y las vidrieras descoloridas por el sol de décadas. Aún así, había una paz allí que no existía en ningún otro lugar del mundo. Mientras empujaba la puerta de madera, escuchó el crujido familiar, como si la capilla reconociera su presencia. El interior estaba casi vacío, iluminado solo por unas pocas velas torcidas a los lados y la suave luz que entraba por la vidriera agrietada sobre el altar. El olor del incienso viejo, mezclado con el frágil perfume de las flores dejadas por los creyentes. Fernanda caminó lentamente hacia el banco donde el sacerdote le había dicho, años atrás, que la habían encontrado cuando era un bebé, envuelta en una delgada manta y con una pequeña medalla atada a su muñeca. Se arrodilló. Sus manos temblorosas sostenían el rosario que Cecilia le había dado en el hospital. No dijo nada en voz alta. La oración vino completamente en silencio, con palabras que solo el corazón entiende. Allí, frente a ese altar gastado, toda su historia pasó ante ella como una película. Las madrugadas despertando para tomar 2 autobuses, los días fregando pisos como si no fuera una persona, las humillaciones silenciadas, el robo que nunca sucedió, el rostro de Natalia escupiendo palabras crueles. El momento en que la policía se la llevó sin haber hecho nada, el viaje a Zacatecas, el dolor del accidente, el miedo a morir en la calle oscura. Y en medio de todo esto, una fe que nunca ha sido quebrantada. Las lágrimas caían sin ruido, corriendo por su rostro, lavando los recuerdos que dolían demasiado. Respiró hondo, apoyó la frente en el rosario y le dio las gracias. No por el dolor, sino porque nunca perdí la fuerza para seguir caminando, incluso cuando cualquier otra persona se habría detenido. El silencio de la capilla la acogió llorando, como si hubiera sido construida para ello. Cuando se levantó, su cuerpo se sentía ligero, casi como si hubiera dejado un pedazo del dolor allí, entre los viejos bancos. Caminó hacia la puerta, con pasos lentos, y cuando empujó para irse, encontró una escena que hizo que su pecho se apretara. Una joven señora de la limpieza, tal vez de unos 20 años, tal vez más joven, estaba de rodillas en los escalones de la iglesia, fregando el piso con jabón barato y un paño roto. El uniforme apenas se ajustaba a su delgado cuerpo, y sus manos estaban enrojecidas, marcadas por el frío del agua. Fernanda se quedó quieta por unos momentos, mirando a esa niña que, sin saberlo, recordaba tanto de sí misma años atrás, invisible, agotada, pero firme. La joven levantó la vista por un segundo, sorprendida de ver a alguien tan bien vestido y tan delicado parado allí. «Perdone, señora, ya estoy terminando. ¿Puede pasar?» Fernanda sintió un nudo en la garganta. Se inclinó, colocó su mano suavemente sobre el hombro de la niña y le entregó un sobre doblado. «Para ti», dijo. La joven frunció el ceño. «¿Pero por qué?» Fernanda respiró hondo, como si entregara algo que conoce el peso y el valor. «No es mucho, pero es para que nadie vuelva a llamarte nada». La niña estaba confundida. Luego se movió. Luego se quedó en silencio. Presionó el sobre contra su pecho, como si sostuviera un salvavidas. Fernanda sonrió. Se levantó lentamente y bajó los escalones.
Caminó por la calle empedrada con un corazón cálido, por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que había cerrado un ciclo que no sabía que todavía estaba abierto. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y haciendo sonar la campana de la capilla por sí sola a modo de despedida. Pero mientras cruzaba la plaza hacia la calle principal, algo cambió en el aire. La sensación vino primero como un escalofrío, luego como un presentimiento claro, casi palpable. La sombra que había sentido en los últimos días, esa presencia silenciosa que rondaba su vida, observando sus pasos, parecía más cercana, más atrevido, más real. Y al doblar la esquina, en el borde de su campo de visión, Fernanda estaba segura de que veía a alguien apoyado en un auto oscuro, mirándola directamente. Si la sombra blanca finalmente hubiera decidido mostrarse, ¿qué pasaría cuando se encontraran cara a cara? El atardecer pintó Guadalajara de tonos dorados, cuando Fernanda se sentó en el banco de la plaza central, con su uniforme azul apoyado a su lado como si fuera parte de su propia piel, y su corazón finalmente en paz, después de una travesía que habría roto a muchas personas. Los niños corrían, dejando en el aire una risa ligera que contrastaba con todo lo que había enfrentado, y el viento traía el olor a maíz tostado y la nueva vida que pasaba lentamente. En el kiosco cercano, un titular estampaba su nombre. La señora de la limpieza salva a un millonario del golpe e inspira la política pública nacional. Pero ni siquiera miró dos veces, porque sabía que su victoria no estaba en el papel, sino en la dignidad que siempre había llevado, incluso cuando nadie podía ver. Un extraño se acercó, le ofreció un café caliente y dijo que admiraba su coraje. Fernanda sonrió y se negó con la misma delicadeza de quien sabe que las bondades simples también curan. Y allí, viendo la ciudad respirar a su alrededor, la verdad de su viaje se reveló por completo. No ganó fama ni fortuna, pero hizo lo que pocos tienen el coraje de hacer. Dijo la verdad en el altar de las mentiras y demostró que incluso la persona más invisible puede mover estructuras que parecían inquebrantables. Porque al final lo que enseña esta historia es que la fuerza no nace del poder, nace de la fe de quienes siguen caminando incluso cuando el camino solo ofrece piedra, silencio e injusticia. Nace del coraje de seguir siendo quien eres, incluso cuando todo el mundo intenta callarse. Si te has quedado conmigo hasta ahora, gracias por la compañía. De verdad, tu mirada hace que esta historia exista. Y si puedes, deja un me gusta. Es como un abrazo que calienta este canal. Y suscríbete, porque esto es como una invitación a volver al próximo café, para que sigamos compartiendo estas vidas que tanta gente intenta ocultar. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Es tan hermoso ver crecer esta comunidad llena de personas que entienden el valor de las historias simples. También activa la campana para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. Y recuerda, todavía hay muchas historias de mujeres de la limpieza que el mundo no conoce, vidas enteras esperando ser escuchadas. No te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.